Hola amigos de la vida, psicoanálisis, respuesta necesaria. Hoy vamos a hablar algo y leer sobre terapia psicoanalítica de las perversiones. Las perversiones es muy interesante porque en todo tratamiento no es fácil, porque el individuo en las perversiones está teniendo una cierta gratificación, satisfacciones, sobre todo desde el punto de vista sexual. El tema de las perversiones es un tema muy delicado, un tema muy interesante, un tema muy profundo. ¿Y a qué le podemos llamar perversiones? Bien, ¿quién no tiene perversiones? Depende, parece que de grados y niveles. Así que comenzamos ya. Que al considerar la indicación de un tratamiento psicoanalítico de las perversiones, el problema se ve complicado por un factor inexistente en las neurosis. Cuando una persona tiene una neurosis y tiene fobias, está, es decir, y en la mente tiene obsesiones, tiene compulsiones, etc., no es lo mismo que la perversión. Entonces, las perversiones, los síntomas son, o al menos prometen ser placenteros, prometen. Es infinito ese mundo de las perversiones. Es infinito. El tratamiento no solo amenaza reavivar precisamente aquellos conflictos que el paciente ha eludido mediante la enfermedad, sino que también amenaza destruir un placer, ya que se trata en efecto de destruir el único placer sexual que el paciente conoce, que es perverso. El placer sexual normal que el analista le promete no es para él más que una cosa remota que no conoce. De ahí que apenas resulta posible analizar a personas que íntimamente se hallan en armonía con sus perversiones. Sí, muchísima gente está en armonía con sus perversiones. No tienen conflictos morales, no tienen, es decir, buscan la privacidad. Y dentro de las perversiones caben infinidad de barbaridades. Decimos, el placer sexual normal que el analista le promete no es más que para una cosa remota. De ahí que apenas resulta posible analizar a personas que íntimamente se hallan en armonía con sus perversiones. Repetí. El pronóstico depende ante todo y principalmente de si el deseo de curarse existe o en qué medida puede ser despertado ese interés por curarse. Yo me pregunto, ¿cuántas personas de los que me están viendo o escuchando o me podrán en un futuro ver y escuchar han pensado en qué es curarse o qué es psicoanalizarse o qué es destupir toda la basura que tenemos dentro de la mente y botarla hacia afuera? Si la gente se plantea que hay una mejor vida, una mejor satisfacción, la gran mayoría de todos nosotros funcionamos en función de nuestra inteligencia. Hay quien funciona perdiendo el 20% entre sus problemas psíquicos. Hay quien está perdiendo un 30, un 40, un 50, hay quien pierde un 60, hay quien pierde un 70. Hay quien está viviendo del hilo de un 20% de posibilidades. Según. Entonces, todo esto hay que analizar. Diariamente tengo que explicar a algunas de las personas más íntimas el por qué estoy en esto y casi siempre doy la misma respuesta. Es que yo no me podía imaginar que desconociéramos tantas cosas, que estuviéramos tan alejados de la realidad. Pero bueno, vamos a seguir. Esta decisión de parte del enfermo puede tener, por supuesto, diversas motivaciones. Además de su propio descontento, el paciente puede ser movido por consideración hacia personas que le son cercanas.
La tarea principal de un análisis de prueba. Análisis de prueba, o sea, es el paciente. Todavía en psicoanálisis se le sigue llamando paciente, porque en el psicoanálisis se va a curar a la persona, se va a psicoanalizar, no se va más o menos a ver cómo funcione, cómo se adapte o cómo se controle con ciertas pastillas. La tarea principal de un análisis de prueba, que muchos lo requieren, repito, porque no saben cómo es el psicoanálisis, no saben si van a poder de verdad desear su cura. Ok, será en este caso la de evaluar este deseo de recuperación. Por esto, paradójicamente, el pronóstico mejor será el de aquellos casos en que peor se siente el paciente. Esa es una cosa muy interesante en el psicoanálisis, que para ir a psicoanalizarse, para la gente de verdad, primero la gente tiene que estar muy mal para ir a buscar un psicólogo. Después tiene que estar extremadamente mal para que se vaya a un psiquiatra. Imagínense cómo tiene que estar una persona. Vamos a imaginarnos para que vaya a buscar un psicoanalista. De todo eso vamos a seguir hablando porque en los próximos programas vamos a profundizar un poco en qué es el psicoanálisis desde el punto de vista de las posibilidades de la terapia. Porque desde la clorpromacina para acá, la solución es la pastilla, los cócteles. Si no funciona este cóctel, este otro. Lo único que se habla es de la serotonina, de que es el receptor de la serotonina, y que todo lo que hay es eso. Y seguimos con el genoma humano, y seguimos con mapas neuronales, seguimos con todo eso, y el resultado que estamos viendo en la sociedad es que cada día hay más personas con adicciones, más personas enfermas, más personas llenas de agresividad. La hostilidad sale por los poros a cualquier lugar que usted vaya a visitar en nuestro mundo de hoy. Pero bueno, seguimos aquí en esta humilde batalla. Por esto, paradójicamente, el pronóstico mejor será en el de aquellos casos en que peor se siente el paciente. Es decir, en los casos que aparecen combinados con una neurosis. Sí, la perversión puede estar además combinada con una neurosis. De vez en cuando uno se encuentra con pacientes que manifiestan su deseo de librarse de su neurosis. Esa idea repetitiva, esa compulsión, esa fobia, esos miedos, esas limitaciones, esa inseguridad de millones de cosas. Pero quieren conservar la perversión. Por la naturaleza misma del psicoanálisis se comprende fácilmente que es imposible prometer nada por el estilo. Es factible, por supuesto, en el caso de un homosexual que presente una angustia secundariamente desarrollada, que el psicoanálisis pueda curar esta última sin tocar el aspecto de la homosexualidad. Pero no se puede asegurar de antemano si ello será posible. Es mucho más probable que el paciente tenga que afrontar la alternativa, entre paréntesis, de todo o nada. Esto lo dice Otto Fenichel, un investigador psicoanalítico. Aparte de este problema especial, el análisis de las perversiones en su conjunto no es más difícil que el de la neurosis de origen pregenital. Los factores constitucionales tampoco faltan en las neurosis. Bien, varios autores han señalado que el pronóstico del tratamiento psicoanalítico es más favorable que lo generalmente se supone para muchas perversiones. Lo que en esta última es la situación fóbica que se trata de evitar estaría representada en las perversiones por la situación normal sexual que el analista a cierta altura del análisis puede sugerir al paciente como finalidad.